Bueno, yo quisiera agradecer mucho al Grupo de Estudios Ambientales del Instituto Gino Germani y a la Red Agroforestal Chaco Argentina, que organizan este importantísimo evento a 10 años de la sanción de la Ley de Bosques. Ley de mi autoría, que pude lograr tras una lucha verdaderamente intensa en el Congreso de la Nación, con intereses más que evidentes y encontrados, sobre todo por parte de las provincias del norte, tanto del noroeste argentino como del noreste. La ley surge, para historiarla, que creo que es un elemento importante y tiene que ver con lo que los organizadores me pedían que pusiera, con que nosotros advertimos que estábamos ante una franca emergencia forestal. El país estaba, el nivel de deforestación existente en el año 2004, yo 2003, 2004 me hago cargo de la presidencia de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados de la Nación, y decidí que los temas más importantes, fuimos definiendo cuáles eran los temas centrales, y los temas centrales son el aire y el agua, elementos de la vida fundamentales. El aire son los bosques, el agua son los glaciares, y trabajamos en esa dirección muy claramente a partir de ciertas circunstancias puntuales, incluso provinciales. Por ejemplo, lo que estaban haciendo con el resto de lo que nos queda de las selvas pedemontanas, ¿no es cierto?, originarias en la provincia de Salta, la selva de Yungas, y además el nivel de deforestación era tan bestial, tan brutal. Gobernaba el gobernador Romero, que verdaderamente era un ecocida, no tengo inconvenientes en decirlo, espero que esto no les traiga ningún problema, pero por mi parte lo califico como un ecocida, así lo he calificado y así lo sigo calificando, en función de intereses obviamente espurios, terratenientes, sojeros y demás. En este caso, en el caso del noreste argentino, los intereses madereros en la provincia de Misiones, fundamentalmente, ¿no es cierto?, donde se buscaba reemplazar especies extraordinarias por especies maderables, rápidamente maderables, como el pino, ¿no es cierto?, y demás. Y era tan grande ya el nivel de deforestación, que primero hicimos un proyecto de resolución de declaración de emergencia forestal en todo el territorio. Después avanzamos en una cuestión muy puntual, que era que privatizaba 25.000 hectáreas de reservas provinciales Romero en Salta, y entonces hicimos un proyecto, digamos, en contra de esa privatización, o sea, para mantener las reservas, ¿no es cierto?, de esas hectáreas. Pero nos dimos cuenta de que eran cosas parciales y que había que ir a una ley de bosques, de que había que hacer una ley de bosques que organizara territorialmente la preservación de los bosques en el país. Sabíamos que íbamos a tener la trampa del feudalismo disfrazado de federalismo, que iba a tratar de imponer la parcialidad, los localismos y los provincialismos por encima del interés de la República, que en términos generales se había visto terriblemente afectada por el proceso de deforestación. Baste decir que a comienzos del siglo XX teníamos 130.000 hectáreas de bosques nativos, y que en el momento en que empezamos a discutir la emergencia forestal y demás teníamos 30.000, es decir, hemos perdido 100.000 hectáreas de bosques nativos, y esta pérdida monstruosa bastaba y sobraba para calificar de emergencia forestal lo que estaba pasando. Y no había ningún signo político ni de ningún tipo que permitiera decir que esto iba a bajar. Había habido todo el viento de cola, ¿no es cierto?, de las exportaciones sojeras, seguía todavía una alta demanda, ¿no es cierto?, de soja a nivel internacional, los precios de las materias primas habían subido mucho, en fin, no había ningún indicador, o sea que había que hacer una acción legislativa audaz, profunda, incisiva. Yo en ese momento
todavía tenía una cercanía política con el Frente para la Victoria. Nunca integré el bloque del Frente para la Victoria, tenemos nuestro propio bloque, que en ese momento era el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, después Diálogo por Buenos Aires. Pero tenía una alianza en muchos aspectos, fundamentalmente temas de derechos humanos, etc. Pero ahí hubo una contradicción muy seria, porque evidentemente la gente del Frente para la Victoria sentía que se le partía el bloque, se le partía literalmente el bloque en dos. ¿Qué planteaban las provincias norteñas, tanto del noroeste como del noreste? Bueno, la pampa húmeda, ¿no es cierto?, se deforestó, y ustedes hicieron todo esto y ahora no nos lo dejan hacer a nosotros, y nosotros estamos en un nivel de subdesarrollo con el cual no podemos dar trabajo a la gente, etcétera, etcétera. Bueno, ya sabemos cuál es la argumentación que hay. Nosotros éramos conscientes de los gravísimos peligros que desde el punto de vista del cambio climático y todo lo demás trae aparejada la deforestación, pero también de los daños humanos terroríficos en cuanto a lo que se refiere a las comunidades campesinas, a los pueblos originarios, a quienes tienen una relación humana, correcta, racional con el bosque, ¿no es cierto? No tienen una actitud depredadora frente al bosque, sino una actitud de integración. No fue para nada fácil por todo esto que estoy diciendo, y hubo una verdadera división del bloque, motivo por el cual el Frente para la Victoria dilataba el tratamiento de la ley en el recinto. Yo me acuerdo de una conferencia de prensa que tuvimos con gente de Greenpeace y con Rossi, el jefe del bloque del Frente para la Victoria, en la cual Rossi le dijo fascista a este dirigente de Greenpeace. ¿Villalonga en esa época? Villalonga. A Villalonga le dijo fascista en plena conferencia de prensa, y se fue airado. Y yo a mi vez expresé el temor de que no solo no se sancionaran diputados, sino que además después el Senado le hiciera dormir el sueño de los justos a la ley y la prolongara, cosa que hacia ahí apuntaron inmediatamente. Se hizo, bueno, una tarea muy grande de difusión, y yo creo que se actuó políticamente muy bien, logrando amarrar una serie de alianzas que parecían poco factibles en ese momento y que muchas veces iban por encima de diferencias políticas, algo que tal vez no se entienda en función de la grieta y todo lo demás, que se podía, o que no hubo más remedio, digamos, que tratar de negociar una mayoría amplia para poder ir al recinto. De todas maneras, en el recinto dijeron barbaridad y media, y ocurrió algo que debe figurar en los anales como el caso más extraordinario legislativo de la República Argentina. Esta es la única ley que fue aprobada en un periodo legislativo en la totalidad y por artículos en el periodo siguiente. O sea, los diputados no se pudieron poner de acuerdo para votar artículo por artículo. Es decir, la ley quedó sancionada en la Cámara de Diputados en noviembre del 2007, pero recién se pudo tratar artículo por artículo en marzo del 2008, digamos. O sea, y ni hablar de la reglamentación por parte del Ejecutivo. Y ahí empezaron mis diferencias muy profundas con Cristina Fernández de Kirchner, porque tardaron 14 meses en reglamentar la ley, cuando el texto de la ley establecía que la ley debía ser reglamentada en 90 días. En el Senado la giraron a 6 comisiones, con lo cual era prácticamente, ya digo, decretarle el sueño eterno. Nosotros logramos frenar eso con la movilización. Ahí jugó un papel muy importante en las provincias del norte del Mocase, el movimiento campesino de Santiago del Estero, que actuó profundamente. Greenpeace a nivel nacional hizo una campaña de recolección de firmas que superó el 1.000.000 de firmas en favor de que el Senado sancionara rápidamente la ley, o no la demorase de esta manera criminal, ¿no es cierto? Porque esto tendía directamente a anularla, iba a perder carácter parlamentario, iba a perder vigencia parlamentaria, corríamos un riesgo muy serio.
me acuerdo una escena conmovedora desde el punto de vista humano, tremenda. Vinieron compañeros huichis de Salta a apoyarnos cuando se estaba tratando en el Senado. Y me acuerdo que estábamos en la sala José Luis Cabezas de la Cámara de Diputados y estaba reunido con varios representantes, varios voceros de los huichis y demás. Y el principal vocero, que era un anciano, un viejito, delgado, pequeñito, muy frágil, me dijo, casi llorando, bueno, después francamente llorando, me dijo, han hecho de todo, han ingresado con las topadoras en nuestros cementerios. O sea, sentí la profunda vejación, la humillación a la que los grandes terratenientes, las grandes empresas agropecuarias, etcétera, sometían, ¿no es cierto?, a los pueblos originarios, para no hablar de la biodiversidad, es decir, para no hablar que el ataque al bosque significaba evidentemente condenar a la extinción a un montón de especies, y además, bueno, a verdaderas migraciones absolutamente ilegales, criminales, inhumanas, ¿no? Y a este tipo de vejaciones, o sea, de golpe me descubrí abrazado con el portavoz de los huichis, ¿no? Los dos llorando y yo diciendo, no se preocupe, va a ser una lucha a muerte. La vamos a imponer la ley. Va a ser literalmente a muerte. Vamos a pelearla y la vamos a sacar. Porque ahí estaba la realidad humana, más allá de lo legislativo, de la letra jurídica, ¿no es cierto? Yo no soy abogado, no soy, digamos, yo legislo, como se notará, mucho más desde lo afectivo, desde el sentimiento que desde la razón. Aunque no hago planteos irracionales, yo creo que la ley es muy buena desde el punto de vista de lo racional que es. Bueno, después fue sucesivamente, como se le ocurrió en ese país, violada varias veces. Me acuerdo que lo primero que ocurrió fue la no asignación presupuestaria, porque cuando la ley, me voy a detener en esto también para que se entienda todo el marco histórico, cuando la ley es sancionada en diputados y va al Senado, en el Senado hacen un aporte que a mí me pareció positivo y que acepté. O sea, cuando regresa el texto al tratamiento en diputados, que era la creación de un fondo especial para las provincias que no podía ser inferior al 0,3% del presupuesto nacional, a otro porcentaje del Producto Bruto, a un porcentaje de las retenciones, es decir, toda una serie de que sumaban en aquel momento, en el 2008, estamos hablando de unos 1.000 millones de pesos del 2008. La idea era dárselos a las provincias para que las provincias a su vez pudieran subsidiar al hacer el ordenamiento territorial, determinar justamente qué montes no se podían desmontar, qué montes se podían desmontar después de las correspondientes asambleas, de las correspondientes reuniones, de los correspondientes estudios de impacto ambiental, etcétera, etcétera, podían parcialmente ser tocados o no, y en los cuales no había problema y se podía operar. La idea era, para que hubiera una colaboración explícita de los productores en este proceso, apoyarlos con créditos, con subsidios y demás, y ese era el destino del fondo. Bueno, no llega el momento de la discusión del presupuesto nacional y nosotros advertimos que no había presupuesto para la ley de bosques. Una vez que ya sí había pasado la batalla del Senado, se gana en el Senado, se promulga después de lo del 1.000.000 de firmas y todo lo demás. Y entonces dijimos, bueno, ¿cómo es esto? A ver, pues me acuerdo que Sergio Massa era jefe de gabinete en aquel momento, viene al Congreso y yo le pregunto por la partida presupuestaria para la ley de bosques. Previamente me había llamado Romina Piccolotti, que era la secretaria de Ambiente, y me había dicho, Miguel, hay 400 millones de pesos para la ley. Le digo, pues eso es el 40% de la ley, no es la ley. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que es un regalo esto? Digo, sí, el Senado introdujo un aporte que me parece correcto, pero cumplámoslo, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Bueno, la cuestión es que Massa me dice, totalmente
absurdo, una cosa muy argentina y muy chanta. Usted va a recibir un llamado telefónico. Le dije, no, ya lo recibí. Yo pedí la palabra y dije, señor presidente, quisiera decirle al señor jefe de gabinete de ministros que ya recibí el llamado telefónico del cual le alude, pero eso no se resuelve con un llamado de la secretaria de Ambiente al presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Esto se resuelve cumpliendo el Poder Ejecutivo con su deber y colocando en el presupuesto nacional el aporte que la propia ley prevé, ¿no es cierto?, para su cumplimiento, punto. Massa no dijo nada, no contestó nada, y ahí quedó. Pues, jefe de gabinete de ministros pasa a ser Aníbal Fernández. ¿Y qué es lo que hace Aníbal Fernández? La ley en ese momento le daban 200 millones de pesos. Le saca 144 para dárselo al fútbol para todos. Esto me digo, es concreto, estos son datos comprobables. Después hubo otro cambio, pero ya, digamos, estaba todo absolutamente oscuro, ya no se sabía, digamos, había tantas malversaciones de lo que había como ordenamiento de la ley, que ya ni se sabía finalmente cuánto quedó, cuánto se dio. Bueno, una cosa totalmente confusa, irracional y negativa. Como dije, creo haberlo dicho, hubo un larguísimo periodo para que la ley... Bueno, primero la ley se promulgó de manera ficta, es decir, per se, por el tiempo pasado, sin que el Ejecutivo la promulgase como suele ocurrir. Pero tampoco la reglamentó de acuerdo a lo que establecía la ley misma, que era 90 días para reglamentarla. Se tardó 14 meses. Y tuvo que ocurrir el trágico alud de Tartagal, donde lamentablemente murieron 2 ciudadanos debido a las deforestaciones, a las lluvias brutales, ¿no es cierto?, al derrumbe de laderas de orillas del río y demás. Tuvieron que morir 2 ciudadanos para que recién entonces el Poder Ejecutivo reglamentase la ley. Y lo presentara esa reglamentación como si fuera un gran triunfo de la causa ambientalista. Bueno, esto muestra 2 cosas. La escasa voluntad del Ejecutivo Central, la presión fortísima de las provincias más vinculadas a la producción sojera, maderera, etcétera, etcétera, y el escaso respeto que los argentinos tenemos por la ley. O sea, la ley fue violada por el propio Poder Ejecutivo desde su origen. Al comienzo, sin embargo, su propia existencia, el establecimiento de un ordenamiento territorial donde se fue más o menos estableciendo en las distintas jurisdicciones qué bosques no podían tocarse, etcétera, etcétera, significó un cierto parate a la voracidad de la deforestación, al ritmo febril y terrible de la deforestación. Pero esto con el tiempo también fue cambiando, digamos, y nos encontramos ahora, no tengo cifras a la mano exactas del nivel de deforestación que hay, pero por ejemplo, basta recordar que mientras se discutía, pasaba la ley de la Cámara de Diputados al Senado, el entonces gobernador Romero aprobó la deforestación de 480.000 hectáreas, medio millón de hectáreas de deforestación de monte nativo en ese momento. Entonces, estas magnitudes nos muestran hasta qué punto, digamos, no solo que el peligro sigue, que el peligro continúa hoy. Si nosotros pensamos que Argentina contribuye con un 2% al cambio climático mundial, podemos darnos cuenta realmente de lo criminal que ha sido esta resistencia basada en un supuesto federalismo, o sea, los recursos naturales son nuestros, de acuerdo con la Constitución del 94, sí, pero hay un artículo 41 de la Constitución Nacional que es fundamental, y si no existiera el artículo 41 de la Constitución Nacional que le reserva a la Nación el derecho de fijar los presupuestos mínimos, que es lo que es esta ley, es una ley de presupuestos mínimos para la preservación de los bosques nativos, y habría que cerrar el Congreso de la Nación directamente, cerrarlo con la llave, tirar la llave, y nos ahorraríamos un montón de sueldos, ¿no?, y de dietas y de postdietas y gastos de todo tipo.
Yo creo que hay que tomar conciencia de esto y que este encuentro es muy importante porque lo que hace falta, porque los medios, y acá hay una responsabilidad que yo quiero señalar también como comunicador social, como periodista que soy, como escritor que soy, los medios no han informado cabalmente ni de lejos la magnitud del problema, ¿no es cierto? La violación de la ley por parte del gobierno anterior y del gobierno actual, digamos, ojo, son iguales. O sea, el rabino Berman puede disfrazarse de lechuga, pero no lo he visto, digamos, defendiendo la ley de bosques, ni la de glaciares. Entonces, quiero decir, no hay una conciencia del terrible peligro de destrucción para la Argentina en términos físicos. El proceso vivido, digamos, en los años del neoliberalismo más cruel respecto de la privatización de empresas nacionales, de empresas públicas y demás, es chiste comparado con lo que está ocurriendo ahora. Porque antes venían por instrumentos de inteligencia económicos, jurídicos y demás, superestructurales, pero no por la infraestructura. Ahora vienen por la infraestructura, es decir, ahora vienen por los recursos mineros, ahora vienen por los recursos pesqueros, ahora vienen por el aire, vienen por el agua, y ahí ya podríamos decir que lo que se está no es vendiendo las joyas de la abuela, sino a la abuela misma. Y si no tomamos conciencia de esto, pues nos quedaremos sin abuela. Eso es lo que yo les quería decir y darles un abrazo profundo y solidario y mi apoyo total al encuentro.